Soy Michelle McVicker, la asistente de colecciones y educación en el Museo de FIT. El objetivo de este video es ofrecer una breve historia de la moda, desde fines del siglo XIX hasta la década 1950, destacando más de 25 objetos de la colección del museo. Ilustraré los temas y diseñadores de diferentes décadas usando objetos de nuestra colección. Aprender sobre la moda del pasado nos permite apreciar con cuántas opciones y libertad disfrutamos en nuestra vestimenta actual. Comprender la historia de la moda también nos ofrece inspiración para el presente. La moda es una forma importante de expresión personal y una de las formas de cultura visual más accesibles. El Museo de FIT colecciona, conserva, documenta, exhibe e interpreta la moda. Contiene más de 50,000 prendas y accesorios desde el siglo XVIII hasta hoy. Los corsés fueron una parte esencial de la moda femenina durante aproximadamente 400 años, desde el final del Renacimiento hasta principios del siglo XX. A pesar de que eran restrictivos, fueron esenciales para lograr la silueta de moda y se les asociaba con cualidades como la autodisciplina, el estatus social y la belleza. El blanco fue el color predominante para los corsés a final del siglo XIX, pero los corsés negros se recomendaban para usar debajo de la ropa oscura. Las viudas a menudo usaban corsés negros como parte de sus trajes de luto. Las mujeres a la moda usaban capas de enaguas, la mayoría de las cuales estaban hechas de telas blancas lisas. Las enaguas de colores brillantes comenzaron a aparecer durante la década de 1860, a medida que los tintes sintéticos se popularizaron. Estos estilos vívidos se ponían sobre versiones más básicas, ya que la enagua superior se podría ver bajo la falda mientras se movía. A finales del siglo XIX había una distinción clara entre una moda más modesta para ponerse durante el día y los estilos nocturnos más reveladores. Este traje de día para mujer se inspira en la ropa de hombre en cuanto a color, corte y confección. A medida que las mujeres se volvieron cada vez más activas durante su tiempo libre y en diferentes segmentos de la fuerza laboral, tomaron elementos de la vestimenta masculina, particularmente del traje, el emblema de la sociedad civil. Estos diseños combinaban la simplicidad del traje con modas femeninas, como las mangas infladas y faldas largas y amplias. Este vestido de noche tiene una medida de cintura atípicamente pequeña, de aproximadamente 18 pulgadas. La evidencia material sugiere que la mayoría de las cinturas de las mujeres, estando encorsetadas, medían entre 23 y 31 pulgadas. Aunque las mujeres se ataban los corsés con más fuerza en ocasiones formales, la práctica de encorsetarse probablemente no fue tan común ni tan extrema como se asume. La ilusión de una cintura pequeña se veía acentuada por mangas infladas y cinturas apuntadas en frente y espalda. A principios del siglo XX se usaba un corsé que comenzaba en el área baja del pecho y se extendía sobre las caderas. Cuando se ataba, el corsé empujaba el pecho hacia adelante, presionaba el estómago y arqueaba la espalda. La figura resultante se denominaba curva S o pecho de paloma. Aunque el estilo era visualmente atractivo y creado por mujeres que fabricaban corsés, era muy restrictivo. La silueta de principios del siglo XX se adhirió a una forma sólida, creada por la corsetería y enfatizó una figura voluptuosa y escultural. Se usaron escotes altos para alargar el cuerpo. Era común el uso de materiales delicados y adornos intrincados. Este vestido, hecho por 4 hermanas que trabajaron bajo su sello Calosaur, demuestra la suntuosidad de la moda durante ese periodo. Es un ejemplo de alta costura francesa. Las piezas de alta costura se ajustan a la medida de cada cliente.
y se confeccionan y embellecen a mano. Los sombreros fueron un accesorio de moda esencial a principios del siglo XX. La fabricación de sombreros, también conocida como sombrerería, se convirtió en una opción profesional popular para muchas mujeres de clase media. También le ofreció a las mujeres la oportunidad de iniciar sus propios negocios. Los sombreros asumieron proporciones extremas, alcanzando hasta 2 pies de ancho, y su tamaño contrastaba drásticamente con la moda de los vestidos comparativamente delgados. Conocidos como sombreros de cuadros, estaban encarnados en peinados voluminosos y parecían flotar sobre las cabezas de las mujeres. El diseñador parisino Paul Poiret era conocido como el rey de la moda. No solo promovió el concepto del diseñador de moda como artista, sino que también promovió un estilo de vida extravagante a través de sus lujosas fiestas de disfraces y su interés en el diseño de interiores. El vestido sorbete de Poiret o la túnica de pantalla de lámpara es un ejemplo de orientalismo. Este fue un término utilizado para describir las interpretaciones europeas de los diseños asiáticos y fue uno de los principales movimientos estéticos a principios del siglo XX. Aunque a Poiret a menudo se le atribuye el haber liberado a las mujeres del corsé, algunos de sus contemporáneos, incluyendo a Lucille y Madeleine Vianney, también produjeron diseños menos restrictivos. Mientras los diseños de Poiret eran para el cliente atrevido y progresista, este traje es más característico de la moda cotidiana durante la década de 1910. Su chaqueta presenta una cintura elevada y suelta, y una falda que cae justo por encima de los tobillos. Hecho de algodón duradero, el traje representa una tendencia hacia las telas más utilitarias y las siluetas funcionales que surgieron durante la Primera Guerra Mundial. Durante la década de 1920, la moda se transformó radicalmente, dando paso al estilo conocido como la garçon en francés y la pelona en español. Dicho estilo era caracterizado por una silueta tubular que aplanaba los senos y las caderas. Gabrielle Coco Chanel encarnaba el estilo de la posguerra. A través de sus diseños elegantes, que la vemos portar aquí, encarnaba a una mujer liberada en la que otras aspiraban convertirse. A medida que los dobladillos subieron hasta las rodillas, las mujeres ya no eran restringidas por su ropa, lo que facilitaba el movimiento físico. La construcción sencilla de este vestido, con su cintura suelta y baja y falda plisada hasta la rodilla, enfatiza la libertad y la comodidad inherentes a la sensibilidad de los diseños de Chanel. En 1926, Vogue describió un vestido de Chanel como un uniforme para todas las mujeres. Para la década de 1910, algunas mujeres habían abandonado sus corsés en favor de ropa interior más moderna, como fajas y sostenes. La unidad de camiseta y braga, llamada camibragas, evolucionó a partir de las prendas combinadas del principios del siglo XX y estaban hechas de telas ligeras y delicadas que facilitaban una silueta delgada. Este estilo nuevo y elegante podría usarse debajo de los vestidos esbeltos y hasta la rodilla de la época. Estas camibragas, que datan de mediados de los años 20, se hicieron en Francia para la tienda estadounidense Saks Fifth Avenue. Mientras los elementos decorativos variaban, las discretas aplicaciones rectangulares en este ejemplo son especialmente modernos. La moda de la década de los 20 también se define por el arquetipo de la flapper, un término utilizado para describir a las mujeres modernas,
cada vez más independientes y amantes de la diversión de la época. Los vestidos de noche lujosamente adornados con cuentas y lentejuelas se han asociado con el estilo de las flappers. Este vestido, decorado con lentejuelas iridiscentes cosidas a máquina, habría brillado en la pista de baile, acentuando los movimientos del cuerpo de la mujer. Su dobladillo es ligeramente más largo en la parte posterior, prestigiando los dobladillos más largos de la moda de los años 30. Los estilos de la década de 1930 evolucionaron durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia moderna occidental. Ambientada entre dos guerras mundiales horrendas y en medio de una depresión económica catastrófica, la moda de la década aún logró emanar elegancia. Muchos vestidos se cortaron al bies, una técnica que permitió que la tela se estirara sobre el cuerpo de una manera que acentuara su forma. Los vestidos esbeltos, que parecían fondos o camisones, crecieron en popularidad y acentuaron el ideal del cuerpo delgado. Madame Alix Gray era una modista autodidacta que drapeaba a mano cada una de sus prendas. Mejor conocida por su moderna versión del clasicismo, sus vestidos de la década de 1930 eran a menudo monocromáticos, largos hasta el suelo y carentes de elementos decorativos superficiales. Largas piezas sin cortar de jersey de seda de doble ancho eran drapeadas y cosidas para realzar el cuerpo femenino sin restringir físicamente su movimiento. Un ejemplo brillante del enfoque de Gray al clasicismo puede ser visto en su énfasis en la flauta, una microtécnica altamente concentrada para el plisado. Los estilos elegantes de los vestidos de los años 30 requerían ropa interior especializada. Muchas mujeres confiaban en fajas todo en uno, también llamadas corseletes, que sostenían el busto, ceñían la cintura y suavizaban las caderas. Este ejemplo, hecho a la medida, incluye una falda de encaje adjunta que actúa como un fondo. Hechos de paneles elásticos o de goma, los corseletes permitían mayor movimiento y flexibilidad que los corsés del pasado. La gama de atuendos para actividades deportivas se amplió durante la década de 1930, reflejando los avances tecnológicos que hicieron que la ropa deportiva fuera más liviana y funcional. Conjuntos coloridos y estampados de suéteres y faldas se usaban comúnmente como vestimenta de golf. Las prendas elásticas de punto permitían un rango completo de movimiento mientras se balanceaba un palo de golf. Los paneles de ventana y los patrones de rayas agregaron un elemento decorativo sutil, mientras que el lazo le daba al atuendo un toque femenino. En 1930, más del 75% de los estadounidenses iban al cine al menos una vez por semana. Las películas de Hollywood eran escapismo accesible para muchos por su bajo costo. El diseño de vestuario se tornó particularmente importante y los estilos presentados en la pantalla a veces llegaban a ser tendencias de alta moda. Gilbert Adrian construyó su carrera como diseñador de vestuario en MGM, donde trabajó en más de 250 películas, incluyendo El Mago de Oz. Este vestido fue lucido por Joan Crawford en la película de 1937 La novia vestida de rojo. Aunque el vestido está meticulosamente bordado a mano con aproximadamente 2 millones de cuentas escarlatas, haciendo honor al nombre de la película fue filmada en blanco y negro. Adrian, el diseñador de vestuario de Hollywood, comenzó a diseñar moda comercial durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando el racionamiento se encontraba en efecto. El racionamiento fue una limitación implementada por el gobierno sobre el uso de nuevos materiales, incluyendo la tela, para garantizar que hubieran suficientes suministros disponibles para apoyar el esfuerzo de guerra. Adrian se hizo conocido por sus trajes de día, muchos de los cuales resaltaban su hábil manipulación de telas estampadas. Con frecuencia usaba el inglete, una técnica en la que se cortan piezas de tela en diferentes ángulos y luego se unen. A medida que más mujeres se unieron a la fuerza laboral durante la década de 1940, trajes como este se volvieron una parte integral de sus armarios. Estas modas asumieron una silueta más masculina que incluía hombros anchos con hombreras y caderas estrechas. Los zapatos de plataforma predominaron durante la década de 1940. Los ejemplos cotidianos presentaban tacones resistentes, una plataforma modesta y materiales en tonos neutros. La estabilidad que estos zapatos ofrecían era ideal durante los tiempos de guerra, cuando muchas mujeres pasaban más tiempo caminando o tomando transporte público. Sin embargo, algunos estilos de plataforma, como este par de colores brillantes con una plataforma de 1,5 pulgadas y un talón de 4 pulgadas, fueron claramente diseñados para ser alegres y provocativos. En los Estados Unidos, el trabajo de las mujeres fue esencial para el esfuerzo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo de trabajos anteriormente desempeñados por hombres. Las trabajadoras en fábricas usaban trajes de mezclilla conocidos como trajes de caldera, un uniforme que permitía libertad de movimiento y eliminaba el peligro de faldas y mangas que podían quedar atrapadas en la maquinaria. El artista gráfico J. Howard Miller representó famosamente a una mujer flexionando su brazo en uno de los trajes, y la imagen se usó para reclutar trabajadores y elevar la moral. La trabajadora en esta imagen se hizo conocida como Rosie la remachadora, y su traje de caldera se convirtió en un símbolo de patriotismo y de las contribuciones a los esfuerzos de guerra. En la década de los 40, Salvatore Ferragamo era reconocido por sus diseños para las estrellas de cine de Hollywood, enfocados en la comodidad y únicos en su tipo. Cuando el cuero fue racionado para artículos no esenciales durante la Segunda Guerra Mundial, Ferragamo revivió el uso de corcho y la madera en los tacones, que luego cubría con tiras de cuero de colores. Ferragamo experimentó con nuevos materiales como el celofán, la piel de pescado, el lienzo, la baquelita y las resinas plásticas. El ingenio de Ferragamo se resume en su icónica sandalia invisible de 1947, con un tacón de cuña esculpido. El cordón superior está formado por un solo hilo de nylon, similar a un hilo de pescar. Christian Dior presentó su nuevo look en 1947. Fue fundamental para el renacimiento en posguerra del sistema de alta costura en París e influyó la moda alrededor del mundo. Dior expresó que quería que las mujeres parecieran flores, y su estilo hiperfemenino se caracterizaba por las cinturas ceñidas, las faldas amplias y los hombros redondeados. El New Look marcó una clara transición de los uniformes de la guerra y la austeridad. Aunque pocas mujeres podían permitirse adquirir originales de alta costura, las copias de esos diseños, producidas con o sin licencia, eran comunes. Muchas fueron fabricadas y vendidas exclusivamente en los Estados Unidos, y estas colecciones satelitales diseminaron las tendencias de alta costura a través de los grandes almacenes estadounidenses.
Esta interpretación, lista para portar del nuevo look de Dior, fue hecha por la diseñadora neoyorquina Nettie Rosenstein. El costurero francés Jacques Fath colaboró con Joseph Helper, un fabricante de la Séptima Avenida de Nueva York, también conocida como la Avenida de la Moda. Helper produjo en masa miles de diseños de Fath. Este vestido demuestra el predominio de la silueta del nuevo look, que fue adoptada incluso por otros modistas. Conocido como el arquitecto de la moda, el diseñador de alta costura Cristóbal Balenciaga era sastre de oficio y drapeaba, cortaba y ajustaba sus propios patrones de muselina. En un momento en que la silueta de moda se centraba en la figura de reloj de arena, Balenciaga produjo innovaciones como el saco y la funda, que se alejaban de la forma del cuerpo. Este es un ejemplo de su look Baby Doll de finales de la década de 1950, que contaba con ropa interior ajustada y una voluminosa capa de encaje. Chanel había cerrado su casa de alta costura en 1939, pero decidió reabrirla en 1954. Su trabajo se alejó intencionalmente de la estética reinante de la hiperfeminidad y la abierta opulencia que Christian Dior había popularizado. Fue durante este tiempo que Chanel debutó su clásico traje de tweed, y su estilo básico evolucionó muy poco hasta su muerte en 1971. Dicho traje se ha convertido en uno de los looks de alta costura más reconocibles del siglo XX, evocando de inmediato asociaciones con el estatus y del buen gusto. El bolso 2.55 de Chanel lleva el nombre de la fecha de su lanzamiento en febrero de 1955. Su correa era lo suficientemente larga como para usarla sobre el hombro, liberando las manos del portador, y rápidamente se convirtió en un emblema de la mujer moderna. La versión original fue producida en cuero o jersey, en tonos de negro, azul marino y marrón, y se distinguió por su cadena y exterior acolchado. Estos elementos decorativos correspondían a las chaquetas de traje de Chanel, que presentaban un forro acolchado y una cadena en el dobladillo para mantener su estructura. Claire McCardell fue esencial para el desarrollo del American look, combinando función, comodidad, alto estilo y accesibilidad. Los diseños de McCardell tuvieron un amplio atractivo, tal como se demostró en la portada de 1955 de la revista Time. La gama de siluetas se adaptaba perfectamente a una era en la que el tiempo libre se hacía cada vez más importante. Las telas de McCardell eran económicas y se podían lavar en lavadora, satisfaciendo las necesidades de ama de casa suburbana. Su proceso de diseño se centró en su conocimiento de la construcción de prendas, evidenciado en la forma inteligente en que usó el patrón de cuadros en esta tela de algodón para enfatizar la simetría. Gracias por escuchar. Esperamos que nos acompañen en la segunda parte, que abarca desde el final de la década de 1960 hasta 1990.